Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, soy Gustavo Fernández. Muy breve esta intervención, simplemente para compartir una reflexión. Estoy grabando esto en la noche de hoy viernes 5 de abril. Mañana o el domingo van a tener disponible un video podcast en la cual hacemos una entrevista a mi querido amigo y excelente profesor de astrología y tarot, Sergio Barreiro, donde conversamos, porque en realidad es casi una charla de café entre amigos, sobre los efectos astrológicos y esotéricos de los eclipses. Porque saben que el 8 de abril hay un eclipse total de sol que recorre buena parte del hemisferio norte. El lunes tienen, como todos los lunes, el podcast sobre ese mismo contenido. Lo que le quería contar es esto, porque charlando con Sergio inmediatamente después que grabamos la entrevista, y si lo hubiéramos reflexionado antes lo hubiéramos incluido, por eso esta intervención, nos dimos cuenta de un par de fenómenos interesantes que queremos compartir. Primero, el lunes, durante el eclipse, el CERN, el Centro de Experimentación Nuclear que comparte Francia y Suiza, que tiene el famoso colisionador de hadrones, ¿no?, el ciclotrón más grande del mundo, y reinicia una serie de experimentos trabajando sobre el concepto de la materia oscura. Ellos han anunciado que esto no tiene nada que ver con el eclipse, simplemente que coincidió el calendario de fechas con ese eclipse. Bien, perfecto, admitamos casualidad número 1. Casualidad número 2, la NASA va a hacer 2 experimentos ese día. Por un lado, 3 aviones WB-57, bombarderos de mediano alcance, pero que también se emplean para fotografía aérea, para sondeos a distancia. Va a estar realizando estudios en los límites superiores de la atmósfera de fenómenos vinculados con el eclipse, pero ese mismo día la NASA lanza 3 cohetes que van a estudiar de qué manera impacta el cambio brusco de luz solar, la del eclipse, sobre las capas exteriores de la atmósfera. Cuando conversábamos con Sergio esto, y en realidad fue un hilo de reflexiones que nacieron con el colisionador de hadrones, yo recordé que durante la pandemia, durante el gran confinamiento, el gran reseteo, pensar que había un momento en que mencionabas, escribías este término y te censuraban las redes, ¿no? Esperemos que no vuelvan, disfrazado de otras pandemias. Se interrumpió en julio del 2020 el funcionamiento del colisionador, acreditándolo a esta supuesta pandemia, ¿no?, a este cuadro supuestamente virósico, supuestamente natural, que había asolado al planeta. Se recupera el funcionamiento en marzo del 22, pero en julio del 22, por problemas técnicos, vuelve a ser suspendido y recién en marzo de este año es reabierto administrativamente y reinicia ahora sus experimentos. En julio del 22 se realiza el atentado contra las piedras de Georgia. Ustedes conocen el concepto, ¿no? Esas estelas de roca en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que tienen levantadas, no se sabe por quién, por un tal R.C. Christian, tiene algo de anagrama Rosacrucesto, con una serie de consignas escritas en distintos idiomas que hablarían de una especie de nuevo orden mundial. En julio del 2022 hay una explosión, aparentemente un atentado hecho por desconocidos que daña una de las estelas, razón o excusa que la gobernación de Georgia emplea para decidir no reconstituirla, no tirar abajo esa estela dañada, sino arrasar con todas. Y en este plan de casualidades, recordé que las piedras de Georgia ya habían sufrido un primer atentado o intento de atentado en julio del 2020, abortado por gente que acertaba a pasar en el lugar y denunció, y que después tuvieron un proceso legal por haber estado no siendo personal esencial. ¿Recuerdan la frase? Donde no debían estar y viendo lo que no debían ver. Todo esto es crónica periodística. Algún momento será historia. Permítanme recordarles también que en el 2020, en esta hilación de ideas, y ya nos acercamos al final, sufre un accidente el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Se rompe un cable, se suspende su funcionamiento, debe dar las fechas precisas, el 10 de agosto
del 2020, el 7 de enero del 2020, la Fundación Nacional de Ciencias decide que va a considerar cesar con las funciones del radiotelescopio y, yo diría de alguna manera afortunada para la Fundación, el 1 de diciembre del 20 se rompe otro cable y entonces eso da el causal para que el radiotelescopio que definitivamente fuera de operación. Y el 13 de agosto del 23 comienza la demolición del mismo. Piensen ustedes en esta sucesión de causalidades. Yo siempre pensé, y lo he comentado, que el 2020 también fue una gran tapadera para que estuviéramos tan asustados por lo que se nos vendía en los medios y tan encerrados, que muchas cosas pasaron en el planeta de las cuales apenas podemos hacer deducciones, y estas coincidencias son algunas de ellas. Todo esto disparado por esta reflexión de qué interesante estos experimentos que hace el CERN el lunes 8 de abril. Y con Sergio también nos detuvimos a reflexionar sobre el valor simbólico de esa gran imagen de Shiva, obsequiada creo que por el gobierno de la India, supongo que en relación a la cantidad de científicos indios que trabajan en el mismo, lo cual es un argumento válido. Esa imagen del dios Shiva que se encuentra en la entrada del CERN. Y no pude dejar de recordar a Oppenheimer, que ahora está muy de moda con la película, cuando, ocurriendo el estallido del primer prototipo de bomba atómica en el desierto de México, menciona, y esto se refleja también en la película, que la primera frase que viene a su mente es una frase de la Bhagavad Gita que dice: yo soy Shiva, el destructor de mundos. Una sucesión de, ni siquiera de analogías ni de causalidades, de tips que veremos si le encontramos algún sentido en los próximos días. Les aconsejo que escuchen el podcast y vean el video podcast, porque van a ver un lado mágico del eclipse y astrológico que tal vez les resuene con alguna de las cosas que acabo de comentar aquí. Chao, hasta nuestro próximo encuentro. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.